tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 8 del curso de Ruby on Rails, desarrollado por la comunidad de www.cesarcancino.com. Continuamos interiorizándonos sobre lo que es el trabajo con el framework Ruby on Rails y todas sus funcionalidades. Por ahí nos queda ver todavía un par de cosas sobre un par de temas, en este caso relacionados con la sintaxis de Ruby on Rails, para luego ya ir a el trabajo con la interacción que tiene Ruby on Rails con algunas bases de datos. Como dije, por ahí vamos a ver si nos damos un paseo por SQLite, ¿ya? Y vamos a ir viendo. La idea es aprender a generar CRUD y aprender a generar ese tipo de cosas. Estoy pensando, muchachos, a ver si a fin de mes me animo a ofrecer algún curso como el que ofrecí de PHP manejado con Ruby on Rails. Me gustaría saber la opinión de todos ustedes, si estarían dispuestos, por supuesto, a participar de un proyecto así. Y si me dicen que sí, yo me comprometo a final de marzo tenerles preparado, por supuesto, un temario para que se puedan ir matriculando, y así las personas que quizás tienen más prisa, porque aquí hay mucha gente que me ha escrito correos y me ha dicho que tiene bastante prisa en aprender, entonces por ahí podríamos manejarlo de esa manera, como lo hicimos, como les digo, con el curso de PHP, con el curso de Document Object Model, ¿ya? Así que espero sus comentarios al respecto, muchachos. Mientras tanto, sigamos en lo nuestro, sigamos avanzando paso a paso, lentamente, pero de forma segura. Vamos a cerrar acá la presentación. Mientras hablamos, vamos a crear acá nuestro primer proyecto. Sigo trabajando desde Windows, a pesar de que ya instalé una máquina virtual con Linux. En este caso, entonces, Rails New. Vamos a colocarle video-8 el proyecto. Vamos a dejar que se cree el proyecto entonces acá. Yo estoy sin internet ahora, así que por ahí no tengo cómo mostrarles otras cosas, así que nos va a tocar esperar acá mientras se crea el proyecto, pero yo ya estaba haciendo pruebas acá, entonces no debería tener mayores problemas para trabajar, ¿cierto?, con la configuración de nuestro proyecto. No debería tener mayores dificultades. Esperamos que se cree el proyecto entonces. Vamos a tratar de instalarlo en Windows. Yo de hecho ya instalé una máquina virtual aquí, instalé el VirtualBox de Oracle, ya lo tengo instalado acá, y le instalé el Linux Mint, así que yo creo que los próximos videos voy a ver si lo grabo desde ahí. Ya está creado el proyecto, entonces aquí estamos en el video tutorial 8. Como ha sido la tónica de los últimos videos, voy a trabajar por ahí con el mismo archivo que trabajé en la clase pasada, en este caso con el prueba.rb. Lo voy a copiar y lo voy a pegar acá en el proyecto, porque nos queda ver algunas cosas relacionadas con la sintaxis de Ruby on Rails. Aquí está un poco lo que vamos a hacer ahora, se los voy a explicar, pero por supuesto vamos a ir a abrir un archivo nuevo, que en este caso va a ir a ser el archivo que acabo de copiar, que es el prueba.rb. Aquí lo tengo, voy a borrarle todo para que trabajemos desde cero, ¿ya? Y hay varias cosas que les quería comentar en este video, que por ahí se me han quedado en el tintero y que es importante que nosotros las manejemos. Mientras tanto voy a echar a andar mientras tanto acá el Rails, CD video 8. Esto ya yo creo que todos lo saben hacer. Rails S, ¿cierto?, para inicializar el servidor WebBrick, que por ahí no lo estamos usando ahora, pero es importante que siempre se inicialice el proyecto para que corra la aplicación. Te comentaba una cosa, que Ruby on Rails, adicionalmente a que te permite, en este caso, inicializar el proyecto a través del servidor web llamado WebBrick, también tú puedes ir haciendo pruebas en consola. Por ahí yo te lo había comentado y te había dicho que me comprometí a enseñarte cómo hacerlo. Mira, mientras se crea el proyecto de ello, voy a abrir otra consola acá. Aquí está lista la consola. Y fíjate que, por ejemplo, Ruby on Rails tiene una herramienta que se denomina IRB, que es una especie de compilador Flash, o compilador instantáneo, por decirlo de alguna forma, que te permite ir probando instrucciones, ¿verdad?, sin necesidad de utilizar algún editor, ¿correcto? Y sin necesidad de utilizar el navegador. Te va entregando resultados acá dentro de la misma consola de Ruby on Rails. Por ahí, como toda consola, tiene algunas limitaciones, por ejemplo, para trabajar con caracteres especiales y todo eso. ¿Cómo nosotros accedemos a esa consola? Bueno, aquí evidentemente abres el prompt de Ruby on Rails. Recuerda que siempre nosotros vamos a trabajar con 2.1 para inicializar el servidor, y el otro para ir creando los controladores, modelos, qué sé yo, y todos los proyectos. Entonces fíjate, por ejemplo, yo sin necesidad de crear algún proyecto podría, de manera bien sencilla, voy a agrandar esto acá,
y podría de manera bien sencilla, por ejemplo, ejecutar el comando irb, y rb con b grande, b larga, y automáticamente Ruby on Rails me inicializa, en este caso, esta especie de servidor de pruebas que yo tengo para generar precisamente eso, para generar pruebas. Por ejemplo, yo acá podría colocar puts hola mundo, y aunque no lo creas, bueno, aquí se dañó por el punto y coma, vamos a digitarlo de nuevo, puts hola mundo, y ahí fíjate, me devolvió ambos resultados, en este caso ambos hola mundo. En este caso los escribí los dos, podría cambiarlo, por ejemplo podría escribir hola mamá, y ahí fíjate que me retorna cada una de las cadenas que yo voy ejecutando. La verdad que esto es bien interesante, de hecho yo he ido a varias empresas de repente a asesorar y eso, y me he encontrado con que los que son más avesados, los programadores que llevan más tiempo, por ahí no les gusta usar Dreamweaver, ni qué sé yo, ni Aptana, ni Sublime Text, ni NetBeans, ni nada, y lo hacen toda consola, y uno les ve siempre la pantalla negra y dice, oye, estos tipos son capos. Capos se le llama acá en Chile a las personas que saben bastante, y la verdad de repente no es tan así, sino que simplemente utilizan la consola porque se sienten más cómodos, tomando en cuenta que están todo el día conectados en Linux y tienen que estar ejecutando funciones e instrucciones de Linux a través de su consola o a través de los SSH. Entonces, por ejemplo, yo te decía que por ahí esta consola tenía algunas limitaciones, pero también algunas ventajas. Por ejemplo, nosotros podríamos escribir acá, yo cuando me aparece el texto así, lo que escribía anteriormente es porque presiono el cursor de la flecha hacia arriba. Entonces, ahí me aparece el último texto que yo escribí, igual que en la consola del CMD de Windows. Entonces, yo te decía que, por ejemplo, tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, si tú escribes acá, por ejemplo, nuestra super palabra ñandú, él acá te la imprime. ¿Te fijas? Ahora me la imprime. A mí me está dando algunos errores. ¿Recuerdas que en los videos pasados tenía algunos errores cuando ejecutaba caracteres especiales? Bueno, acá fíjate que no tuve ningún problema y me lo imprime en pantalla. Por ahí algunas versiones, yo estaba probando el Linux y esto me dio errores, así que sí, por eso te decía que quizás eran algunas limitantes que tenía el IRB. Si a ti te da error cuando digitas alguna palabra o algún string que tenga caracteres especiales, bueno, ya sabes que es por las limitaciones de la consola que tú tienes. Ahora eso es totalmente actualizable, muchachos, ¿sabes? No, por ejemplo, recuerda que puedes ver las versiones, no me recuerdo cómo era, por ejemplo, las versiones de las gems B, creo que es. No recuerdo bien, creo que es gem P. No recuerdo, bueno, ahí después lo busco. Lamentablemente no tengo Google ahora para ir a preguntar, lo que estoy sin conexión. Pero bueno, sigamos viendo el IRB. Mira, otra de las ventajas que tiene el IRB es en relación con que no solamente se usa para imprimir texto en pantalla, porque si no la verdad no tendría mucha utilidad. Aquí los programadores, por ejemplo, lo que hacen es esto. Mira, por ejemplo, si tú tienes, por ejemplo, algún método que tú quieres generar y probarlo, podrías perfectamente crearlo acá. Por ejemplo, def mi método, o por ejemplo le vamos a colocar saludar. Por ejemplo le colocas, ahí estás dentro del método, luego colocas por ejemplo hola, bienvenido, and ahí tienes tu método creado. Te fijas que cuando él da una instrucción por terminada, te indica al final, ¿cierto?, el signo igual mayor que, es decir, la flecha, el cursor, y luego te dice la palabra nil, significa que terminó de escribirse, no de ejecutarse, sino de escribirse la función que tú estás, o la funcionalidad que tú estás escribiendo con el código. Significa que se terminó de escribir, en este caso se terminó de declarar el método que tú estás trabajando. Entonces, por ejemplo, ahora perfectamente podríamos decir saludar, y fíjate, con el simple hecho de llamar al método a través de la consola IRB, automáticamente acá te entrega el resultado que tú le estás llamando, ¿cierto?, a través de, en este caso, el llamado de la funcionalidad. Esto es mucho más completo. Por ejemplo, tú podrías crear otro método, por ejemplo, def, qué sé yo, hola. Podrías pasarle parámetro, por ejemplo, nom. Fíjate que no te aparece el cursor nil porque él entiende, el compilador o el intérprete en este caso entiende que al digitar def tienes que colocar toda la sintaxis completa, si no él te va a arrojar, él no te va a dejar continuar o te va a dar algún error de sintaxis. Podríamos jugar con esto, forzando a que nos dé algún error de sintaxis, a ver qué nos muestra, y efectivamente nos dice syntax error, ¿verdad?, porque tenemos un error de sintaxis en la creación del método. ¿Cuál es el error de sintaxis? Como sabes, no puedes tener dos end a no ser que tengas alguna lógica de funcionamiento. Entonces, por ejemplo, podríamos crear ese método ya
de forma correcta con un parámetro, por ejemplo, hola. Y aquí podrías decir, por ejemplo, que el método te retorne una cadena, en este caso hola, bienvenido, con una arroba, por ejemplo, bienvenido, y podrías utilizar acá una interpolación, en este caso ahí sí está el carácter, y aquí podrías colocar, por ejemplo, nom, ¿cierto? Que es el parámetro que recibe la función hola o el método hola, y end, está creado el método. Entonces lo que hace este método hola es recibir un parámetro, en este caso una cadena, y esa cadena luego la va a agregar acá, ¿cierto? En este caso al string. Entonces dice hola, bienvenido, y acá en este caso esta forma de concatenar, ¿cierto? Que nosotros ya la conocemos, y por ejemplo acá podrías perfectamente llamar al método hola. Si lo llamas de esta manera te va a dar un error, ¿cierto? Porque el método necesita un argumento. Entonces tendría que ser hola, cadena, por ejemplo, César. Fíjate una cosa, si lo ejecutas, hola, bienvenido César, fíjate que ahora te dio un error con los caracteres. Por eso te digo, es como bien tincado acá el asunto. Fíjate varios temas acá que son reinteresantes. Acá nosotros colocamos un return y no un puts, ni tampoco un print. Por lo tanto, él igual imprimió el texto, ¿cierto? Igual imprimió el texto. Por lo tanto, es algo que nosotros debiéramos corregir. Por ejemplo, podríamos colocar acá puts hola. Bueno, acá tiene que ser puts César, y ahora sí, fíjate, me imprime el texto en pantalla. ¿Por qué? Fíjate, por si te perdiste, ¿qué es lo que sucede acá? Nosotros creamos el método hola, y en lugar de decirle que me imprima directamente en pantalla, hicimos lo que es correcto en general, que es decir siempre los métodos, no generar con método te imprima en pantalla, sino que lo que haga es retornarte algún valor. Entonces, cuando tú, en este caso, aquí en esta parte, tú llamaste simplemente al nombre del método, aquí te reclamó porque no le pasaste el argumento, luego le pasaste el argumento, pero no le agregaste ninguna función para que te dé alguna salida en pantalla, alguna impresión, ya sea el puts o el print. Por ahí un alumno me preguntaba cuál era la diferencia entre hacer print y hacer puts. Bueno, el puts, la diferencia es que el puts te genera un salto de carro, es decir, se salta un espacio. En cambio el print te imprime todas las cosas una al lado de la otra. Por ejemplo, podríamos probar acá, lo voy a probar en el editor mejor, porque ahí yo creo que tengo más control sobre eso, pero para que se vea un poco cómo es el asunto. Entonces, el error que nos da acá te decía que es porque acá retornaste y llamaste directamente a la función sin un put. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer en este caso? Llamarla con un put o con un printr. Ya al ver esto, evidentemente tú te das cuenta de que puedes acá crear clases y todo esto. Ahora, una pregunta que por ahí alguno se debe estar haciendo: oiga, profe, está interesante eso, pero y entonces yo podría crear todo el proyecto desde acá. No, señor, porque esto es una consola en tiempo de ejecución. Significa que solamente funciona en la medida que tú tengas activado el IRB. Es una consola de pruebas. De hecho, ¿dónde se guarda esto? En este caso, en una especie de caché que tiene Ruby on Rails para que te permita trabajar y generar pruebas. Por lo tanto, tú haces tus pruebas acá, ok, te funciona todo perfecto, y luego vas a tu script, ¿cierto? A tu archivo, a tu controlador, a tu vista, o vamos a ver luego que lo podemos hacer en los modelos, ¿verdad? Y ahí colocas tu código. Ya una vez que lo probaste acá y estás seguro que no tiene error de sintaxis, que funciona y hace todo lo que tiene que hacer, y ahí no deberías tener ningún tipo de problema. Acá tú puedes crear controladores, puedes crear modelos y todo eso utilizando la consola IRB. Así que, como te digo, una de las cosas que te quería compartir, que yo creo que es importante y que por ahí se me había olvidado, en este caso, comentártelas en los videos anteriores, era precisamente el uso de la consola IRB. ¿Te acuerdas que en los videos pasados nosotros estábamos utilizando el comando Ruby para acceder directamente a los valores de los archivos, ¿cierto? Entonces, bueno, también lo puedes hacer directamente sin necesidad de trabajar con algún editor. Simplemente puedes hacer las pruebas acá en el IRB. Bien, esa era una de las cosas que yo te quería mostrar. Vamos a cerrar entonces esto acá. Voy a abrir otra consola. Esperamos que se cargue. Perfecto.
Y ahora vamos a ver otra cosa que también es reinteresante, que es un tema que yo creo que es importante que nosotros lo aprendamos a manejar para poder entenderlo y poder aplicarlo en determinadas ocasiones. Siéndote súper honesto, de aquí en más, de aquí en este curso en adelante, las cosas que se vienen son cosas orientadas más que todo a la interacción con datos, a la interacción con base de datos. Vamos a ver las famosas migraciones, vamos a hacernos un CRUD, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. Pero es importante que esto que yo te voy a enseñar ahora lo veas con mucha atención. Es algo re simple, súper simple, pero que yo lo he visto en varios proyectos en los que he tenido la posibilidad de mirar código Ruby on Rails ahora, y la verdad es bastante utilizado. Entonces, por ahí los que venimos del mundo de PHP o de .NET quizás somos personas que no le prestamos mucha atención a esto que te voy a mostrar ahora, pero te aseguro que los programadores que son más avesados en este tipo de cosas son muy amigos de utilizar este tipo de herramientas que te voy a mostrar ahora. ¿A qué me refiero? En este caso al uso del yield. Ahora vamos a ver qué es el yield, cómo se usa y cómo se gestiona. Aquí yo un poco tengo el código preparado, ahí está la función yield, y vamos a hacer todo esto, te lo voy a explicar para que veas que esto en principio se ve sencillo, pero intimidante, porque uno dice, oye, ¿qué está haciendo el profe ahí, verdad? Vamos a verlo, pero vas a darte cuenta que es algo súper sencillo. Mira, entonces, lo primero que vamos a hacer en nuestro archivo prueba.rb es ejecutarlo desde la consola, ¿cierto? Para ver que no tengamos problemas. Vamos a entrar acá cd video 8 y vamos a ejecutar Ruby, y con el comando Ruby, ¿cierto? Vamos a ejecutar el archivo prueba.rb que yo pegué en la raíz, ¿cierto? Ya eso tú lo sabes hacer y no deberías tener mayores problemas. Entonces, prueba.rb, en este caso no nos retorna ningún resultado, ¿cierto? Y una de las cosas que vamos a ver, lo que yo te decía, por ejemplo, aquí, bueno, aquí yo ahora estoy usando Aptan Studio, ¿te acuerdas que los videos pasados estaba usando Sublime Text? En fin, es decisión de cada uno. Por ahí también hay gente que lo usa con NetBeans, en fin, no sé. Entonces, yo te decía la diferencia entre el puts y el printr. Mira, por ejemplo, nosotros podríamos escribir puts, texto 1, puts, texto 2. Si yo guardo esto y lo ejecuto acá en la consola, fíjate lo que va a suceder. Ahí está, Ruby prueba ERB, y me imprime en este caso texto 1 y texto 2 y me genera un salto de carro, es decir, imprime el primer texto y luego se salta un espacio. Si yo hago esto mismo con print, fíjate, voy a hacer eso mismo con print y ahora observa, el resultado de puts es exactamente el mismo que print, es decir, ambos te imprimen el texto en pantalla, pero en este caso puts lo que hace es generar un salto de carro, mientras que print no lo hace. Fíjate, print imprime los textos uno al lado del otro. Interesante, ¿verdad? Son pequeños detallitos que nosotros es importante que los conozcamos y los manejemos para por ahí cuando veamos y nos den, por ejemplo, esto te puede generar un gran dolor de cabeza, sobre todo a nivel de maquetación web, te lo aseguro. Uno a veces dice, oye, ¿por qué ese div queda abajo del otro div si yo lo estoy imprimiendo con puts y el otro con printr? Por darte un ejemplo. Entonces quizás saber este tipo de detallitos creo que te va a ayudar bastante, tal como el tema del yield ahora que vamos a ver. Entonces concéntrate mucho por favor en lo que yo te voy a enseñar ahora, porque te aseguro que te va a ser de mucha utilidad. Mira, vamos a crear entonces la famosa y muy odiada dentro de mi comunidad clase trabajo, de caso end, ¿cierto? Ya sabemos que la sintaxis para crear una clase es la palabra reservada class, el nombre de la clase con la primera letra en mayúscula, y la palabra reservada end, que cierto lo que hace es terminar de escribir la clase. Si yo ejecuto eso, aquí lo estoy ejecutando, no debería tener ningún resultado porque no estoy haciendo nada, pero tampoco debería tener ningún error. Hasta ahí todo perfecto. Podríamos crearle un método a esta clase, por ejemplo el mismo método saludar, def saludar end, y acá podríamos decirle que me haga un return hola mundo. Ya eso también yo creo que lo tenemos ultra sabido. Entonces nosotros podríamos crear acá abajo una instancia t igual, en este caso trabajo.new, ¿cierto? Y podríamos colocar acá puts t saludar, ¿cierto? Y aquí ¿qué es lo que estamos haciendo? Generando
Aquí creamos la clase, aquí generamos la instancia, y aquí a través de la instancia que se llama t, estamos llamando a su método saludar. Nada nuevo, entonces si lo ejecutamos, en este caso en la consola, el resultado va a ser que se va a imprimir en pantalla el texto que tiene en este caso el método saludar. Todo bien hasta ahí, todo tranqui, como diría por ahí un gran amigo mío. ¿Dónde está la novedad ahora? Bueno, esto también, si seguimos repasando, podríamos nosotros crear acá, por ejemplo, otra clase, por ejemplo, class, que esto también lo vimos en el video pasado, trabajo 2, ¿cierto? End, y aquí podríamos decir que se extienda esta clase de trabajo. Entonces acá, por ejemplo, en lugar de declarar la clase trabajo 1, podrías declarar la clase trabajo 2, ¿cierto? Guión bajo 2. Y en este caso igual podrías llamar al método saludar, ¿cierto? Porque la clase trabajo 2 está heredando todo lo que tiene de la clase trabajo 1. También eso ya a esta altura no debería significarte ningún problema. Fíjate que ahí se ejecuta perfecto. Podrías cambiarle el texto acá, hola mundo de nuevo, para que se vea que se ejecuta el cambio. Y ahí está, hola mundo de nuevo. Esto, si no lo entiendes, vas a tener que ir a los videos anteriores, porque si no entiendes esto no vas a entender lo que vamos a hacer ahora. Fíjate que acá, por ejemplo, yo estoy utilizando un método llamado yield. ¿Qué es lo que hace el método yield? Mira, no me acuerdo cómo se escribe, voy a copiarlo, lo voy a pegar acá. ¿Dónde se coloca? ¿Qué es lo que hace? ¿Y para qué se usa? Que es lo que yo creo que te debes estar preguntando. Ya, pues profe, pero explique luego. Entonces, fíjate, voy a copiarlo acá abajo. ¿Dónde? Lo voy a copiar aquí, dentro del método, es decir, yo tengo el método saludar. Acá le coloco todas las instrucciones. Bueno, aquí ya eso lo conversamos también en videos anteriores, que aquí en un método son re pocos los métodos donde vas a colocar una impresión de un texto. En general los métodos van a tener condiciones, ciclos, iteradores, qué sé yo, por ahí while, for, el init también, que se los voy a enseñar, por ahí se me olvidó la generación de qué sé yo, de lo que sea. Qué sé yo, atributos, modificadores de acceso, todo eso. Entonces, pero aquí en este método en particular estamos haciendo algo re sencillo, que es retornar un texto. Fíjate, tú al indicarle que el método tiene la propiedad, o en este caso el método que tú creaste está con el método interno de Ruby on Rails, en este caso del lenguaje Ruby, llamado yield, lo que sucede es que este método puede reescribirse en tiempo de ejecución. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo, si este método yo le estoy diciendo que me retorne ese texto, yo perfectamente acá al llamarlo, es decir al ejecutarlo, yo perfectamente podría decir que en lugar que me imprima eso, me imprimo otra cosa. Podría inclusive pasarle más parámetros de los que tiene acá arriba y todo eso. Suena interesante, pero hagámoslo, a ver si tiene razón el profe o de nuevo se está equivocando como lo hace siempre. Entonces fíjate, voy a ejecutar eso. Voy a ejecutar el método con la palabra reservada yield, a ver si me da algún error. No me dio ningún error, fíjate, significa que efectivamente él permite el uso de la función yield, ¿verdad? Pero fíjate algo súper interesante, que es algo que yo tengo acá. Fíjate, por ejemplo, nosotros podríamos colocar una llave acá al lado, fíjate, ya es algo súper interesante. Yo acá lo que hago es llamar al método, acá lo que estoy haciendo es imprimirlo a través del uso de puts, y luego al lado del método voy a colocar llaves, y por ejemplo acá en las llaves voy a reescribir la funcionalidad que tiene este método. Por ejemplo acá lo que hace es retornarme hola mundo, pero por ejemplo y acá le podría decir que me retorne retornar, que por ahí me va a dar un error, lo vamos a corregir ahora. Return, por ejemplo, otro texto. Por ahí esto me va a dar un error, yo te voy a explicar por qué, pero hagámoslo primero. Me quiero un texto, return otro texto. Ahí sí, yo creo que me va a dar un error, pero vamos a dejarlo que se ejecute para que nos dé el error. Vamos a decirle que nos dé el error y te voy a explicar por qué. Vamos a ejecutarlo. No me dio ningún error, fíjate, me dice hola mundo de nuevo, que es el texto de arriba. No me tomó este texto, pero por ejemplo, tal como lo tengo acá, acá tenemos el puts y acá tenemos el puts también. Ok, ¿qué es lo que sucede acá? Mira, por ejemplo aquí al método nosotros le podríamos decir que nos imprima algo en pantalla de saludar. Acá le quitamos el puts de delante, que es decir cuando se llama el método, y acá por ejemplo dentro de la redeclaración de las instrucciones
tú podrías decirle que el método te imprima, en este caso en pantalla, ¿cierto?, lo que está acá, el otro texto que tú le estás indicando en esta zona. Fíjate, vamos a verlo, vamos a ejecutarlo, y ahora fíjate, me dice hola mundo de nuevo, y abajo me está colocando ahora otro texto. Significa que con esta simple instrucción, con la instrucción yield, lo que está haciendo el sistema es que me imprime en pantalla lo que tiene la función saludar nativamente, es decir, lo que le generé la primera vez, pero además se ejecutan las segundas instrucciones que tiene, en este caso asociadas, la función yield, ¿cierto?, que es de reescritura o de agregarle, en este caso, funcionalidades. Por ahí quizás utilizar la palabra reescritura no es lo correcto, porque acá no estamos reescribiendo un método, sino lo que estamos haciendo es modificando en tiempo de ejecución del script su funcionalidad. Yo creo que esa es la forma correcta de definir esto. Fíjate, por ejemplo, va a funcionar todavía. Acá tienes un texto que es el que le definiste que se imprima en pantalla a la función, y acá simplemente le agregaste otra funcionalidad, es decir, le dijiste al método saludar, imprímeme este texto que está arriba, pero además a través del yield agrégale esta otra funcionalidad que tienes acá abajo. Te fijas, todo siempre a través del llamado de t.saludar, que recuérdate es la instancia de la clase trabajo 2 que hereda, ¿cierto?, de la clase trabajo el método saludar. Entonces se ejecuta su primera instrucción y luego se ejecuta la segunda. Interesante, ¿verdad? Bien, hasta ahí yo ya sé que quizás te compliqué un poco la existencia, pero mi idea es seguirte la complicando más. Entonces vamos a hacer esto más difícil todavía. Vamos a pasarle un parámetro, por ejemplo, a la función saludar. Vamos a pasarle un parámetro, por ejemplo, acá, nom. Entonces ahora, cuando tú tengas que declarar, en este caso cuando tengas que ejecutar la función saludar, vas a tener que pasarle un parámetro. Vamos a solucionar eso enseguida. Acá, fíjate, aquí, paréntesis, paréntesis, cuando se llama la función, le voy a pasar acá, por ejemplo, algún valor, César, por ejemplo, y aquí vamos a generar que cuando me salude me diga hola, y aquí vamos a ejecutar nuestra concatenación, no. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? Te va a decir ahora, cuando se llama la función saludar, va a decirte hola, el nombre que le pasaste, que en este caso es César, y abajo se va a seguir imprimiendo el otro texto, ¿cierto?, que es la funcionalidad que le agregaste. Entonces, vamos a ver, vamos a ejecutar eso, y efectivamente dice hola César, y acá el otro texto, que eso se mantiene tal cual por ahora. Hasta ahí nada nuevo, porque en realidad es lo mismo, simplemente no tocaste la función yield. Pero fíjate, ahora se viene la magia, ahora se viene lo interesante y lo que te va a dar dolores de cabeza. Mira, yield no es tan básico como esto. Yield tiene bastante potencia, en el sentido de que en realidad te permite hacer cosas reinteresantes. Por ejemplo, mira, tú acá podrías generar condiciones, generar todo eso, pero además, dicho de manera bien sencilla, tú podrías inclusive pasarle parámetros. Por ejemplo, aquí podrías colocar paréntesis nom-2, es decir, además del primer parámetro que recibe nativamente el método, cuando le hagas un llamado, ¿cierto?, que esto es totalmente opcional, cuando le hagas el llamado a agregarle funcionalidades a esto, perfectamente le podrías pasar un parámetro. Pero aquí, ojo, cuando yo hago esto, cuando yo le paso un parámetro al método yield, tengo que también indicarlo acá dentro de las llaves. ¿Cómo se hace eso? Utilizo los tubitos. Por ahí el otro día me dijeron cómo se llamaba esto, se llamaba barra vertical. Entonces coloco los dos tubos y acá coloco, en este caso, declaro la variable que voy a utilizar, nom-2. ¿Cuál es la lógica acá? Aquí dentro de las llaves tú haces lo que es la declaración de la variable, del parámetro, y acá tú lo asignas. Repito, acá tú haces la declaración del método tal como lo hiciste acá arriba, y aquí se lo asignas. Entonces aquí, por ejemplo, podríamos colocar paréntesis, o perdón, comillas, y podríamos colocar, por ejemplo, el nombre Carlos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? Podríamos colocar acá, por ejemplo, aquí como texto, en el puts, podríamos decir te saludo nom2. Entonces ahora, ¿qué es lo que debería hacer el sistema? Debería decir hola César, ¿cierto?, que es el primer texto que tienes acá, por ejemplo, hola César, bienvenido. De acá te saludo
num2, que en este caso el valor sería Carlos. Veamos, probémoslo en pantalla a ver si efectivamente tengo algún error. Y fíjate, dice: hola César, bienvenido, y abajo dice: te saludo Carlos. Interesante, ¿verdad? ¿Qué pasa si le colocamos print acá en lugar de put, por ejemplo? Print, y acá también decimos print. Entonces veamos el resultado. Fíjate que ahora quedan las cosas una al lado de la otra, una al lado de la otra, y eso inclusive te permitiría que fuera más manejable tu aplicación. Por ejemplo, acá podrías colocarle, qué sé yo, una coma y un espacio. Entonces ejecutar ahí, entonces: hola César, bienvenido, te saludo Carlos. Interesante, ¿verdad? Otra pregunta que tú quizás te quieras hacer: profe, yo le podría pasar condición, lo que tú quieras. Profe, yo le podría pasar más parámetros a esto. Claro que sí, pues mira, por ejemplo, aquí podrías pasar un segundo parámetro. En este caso, por ejemplo, la edad. Podríamos decirle que Carlos tiene 23 años. Y aquí siempre dentro de los tubitos, en este caso le pasas el segundo parámetro, que ahora, ojo, en la medida que tú declares los parámetros acá y los asignes acá, en esta zona es donde los tienes que trabajar. Entonces, te saludo Carlos, y tu edad es, y en este caso lo que haces es la concatenación llamando al parámetro edad. Entonces ahora, ¿qué es lo que sucede? Se va a ejecutar el primer texto, coma, ¿cierto? Y luego se va a decirte que te saludo, nombre 2, que en este caso es Carlos, y la edad, que es el número 23, ¿cierto? Entonces está todo concatenado y correctamente enlazado, ¿cierto? Aquí el segundo parámetro se pasa a través de una coma, siempre dentro de los tubitos, siempre dentro de la barra vertical, y acá arriba entonces dentro de la declaración de yield se hace la asignación. Entonces, por ejemplo, lo podrías probar acá. Y fíjate, pues dice: hola César, bienvenido, te saludo Carlos, y tu edad es 23. Interesante, ¿verdad? Por ahí una de las cosas que yo no probé, que la voy a probar ahora: ¿qué pasa si yo trato de utilizar un método acá, un parámetro desde el yield, un parámetro que haya sido llamado nativamente desde el método? Vamos a ver, en lugar acá de num2, vamos a llamar a num, que es el parámetro que viene nativamente con la función. Andan unas bombas de bomberos por ahí. Entonces vamos a probarlo aquí, y me da un error, ¿te fijas? Dice que tengo un error, ¿cierto? Indicando que es undefined. En este caso el parámetro num significa que no es posible acceder. Por lo tanto, siempre todos los parámetros que tú accedas desde el método yield los tienes que acceder y los tienes que declarar acá nativamente, si no, él no te los va a reconocer, lo cual es un dato muy interesante a tener en consideración, muchachos. Ok, entonces aquí debería ser num2. Vamos a cambiarle el nombre, por ejemplo, Mario, para que se note el cambio. Y ahí está entonces: hola César, bienvenido, te saludo Mario, y tu edad es 23. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? Entonces yo creo que con esto nosotros ya estamos en condiciones de los próximos videos ir a ver otras cositas. ¿Qué es lo que te sugiero yo? Practica esto, revísalo con calma, date una vuelta, ¿verdad? Haz pruebas, trata de pasarle condiciones a esto y todo. Fíjate que acá me basé en varias cosas que hemos visto ya. Yo creo que a esta altura del partido, tú, sin necesidad de crear base de datos ni nada, ¿qué sugerencia te hago yo? Trata de crearte métodos, ¿verdad? En donde interactúes utilizando ciclos, utilizando condiciones, ¿verdad? Y utilizando esto, que es muy importante aprender a utilizarlo, porque si por ahí un amigo que ya es más avesado en Ruby on Rails que yo, me decía: ¿sabes qué, César? Explícale a tus alumnos que esto es un parche. Así tal cual, esto es un parche que tú le colocas a los métodos. Entonces, por ejemplo, si el cliente te dice: ¿sabes qué, César? Necesito hacer una mejora, ¿verdad? Pero no quiero que cambies el método. Bueno, el método tiene que imprimir otra cosa más en pantalla. Entonces, ¿qué tengo que hacer a ello? Utilizar el yield. ¿Te fijas? Entonces por ahí, y al principio del video lo pensé, pero creo que mejor te cuento las cosas como son para que tú veas que es un término que quizás no es muy técnico, pero que se sirve mejor para explicar de mejor forma, ¿verdad? Que lo entiendas de la mejor manera posible. Me refiero a la funcionalidad y a la utilidad, en este caso, del método yield. Entonces ya está respondido. ¿Qué es?
cómo se usa y para qué sirve el método yield. Ahora simplemente lo que tienes que hacer es tú, en tu casa, colocar manos en el código para ponerte al día, ponerte al tanto de lo que te ofrece toda la funcionalidad de la sintaxis de Ruby on Rails. ¿Para qué? Para que en los próximos videos tenemos que aprender cosas que son reinteresantes. Migraciones, tenemos que aprender a crear formularios. Vamos a aprender a ocupar los helpers para crear formularios y aquí se quedan, hay cosas bastante interesantes que vienen por delante. Bien, también aprovecho de pedirles disculpas por la demora, ya que he tenido los videos, lo que pasa es que estoy metido en un proyecto y la verdad me ha tenido sin tiempo para nada. Así que eso, muchachos, espero su respuesta, lo que les pregunté al principio del video sobre si les gustaría tener un curso formal sobre Ruby on Rails. Si es así, yo esta misma semana preparo un temario y lo publicamos. Y nada, recuerden que el día 5 de marzo comienza, este próximo lunes, comienza el curso de marketing digital para las personas que se quieran inscribir. Vayan a mi página web cesarcancino.com. Lamentablemente acá yo estoy sin internet ahora, así que no se las puedo mostrar, pero bueno, ustedes saben cuál es el enlace. Por ejemplo, acá podría colocarlo aquí en la cadena. Bienvenido desde www.cesarcancino.com. Una de las cosas que yo no te he enseñado es a construir enlaces. Ahí está. Por ahí todos sabemos que en el HTML los enlaces se construyen con el href, pero por ahí Ruby on Rails tiene una funcionalidad que son los link to. Después te voy a enseñar a hacer eso. Cuando vamos a trabajar con las vistas y con los helpers, te voy a enseñar a crear métodos para que tú no tengas que estar escribiendo el href, sino que utilices la herramienta que te da Ruby on Rails para eso, que son los links y los link to, que es una herramienta que te escribe el HTML del enlace y te permite colocarle el target, ¿verdad? Incluso puedes pasarle parámetros. Es una función bien completa, uno de los tantos helpers, como por ejemplo el helper para crear formularios que tiene Ruby on Rails. La verdad, si me preguntan, muchachos, por ahí, y con esto termino el video, por ahí hay gente que me ha preguntado bastante y sobre si Ruby on Rails va a ser el lenguaje que reemplaza a PHP, y me ha asesorado un poco. Por ahí yo tengo un contacto que me ha enseñado bastante, que trabaja en Zen Framework, y él me decía: ¿sabes qué, César? Yo a PHP le veo unos 2 años más así como está. En un par de años más PHP va a tener que contar con la funcionalidad que tienen herramientas como Node.js, por ejemplo, que tiene Ruby on Rails con su herramienta Coffee JS, ¿verdad? Que te permiten trabajar con JavaScript asincrónico, ¿verdad? Una especie de Ajax que elimine el tema de la tecnología de cliente-servidor, y ya vamos a estar hablando de una sola tecnología. Para allá un poco está apuntando todo esto, y es bueno que tú también lo sepas y te vayas empapando de todo eso para que estés preparado para los cambios que se vienen, muchachos. ¿Ok? Así que eso, Dios los bendiga como siempre, y les saluda su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile, por ahora, para todo el mundo. Dios los bendiga.